Agradecemos su participación en esta conferencia como parte de las actividades del programa de Cultura Judaica del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana, que lleva por título Estrella y Cruz, el antisemitismo católico y su disolución, que será impartida por nuestro invitado, el doctor Jan Meyer. Quiero agradecer también la presencia del director del Departamento de Historia, el doctor Ricardo Nava, quien extenderá unas palabras de bienvenida a nuestro invitado. Muchas gracias, Cosette. Buenas tardes a todos. Doctor Meyer, buenas tardes. Es un gusto para el Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana contar con esta conferencia que usted nos va a compartir. ¿Oyes bien? El doctor Meyer está en el Centro de Estudios Económicos, en el CIDE, y pues todos sabemos lo que ha trabajado. Más adelante Cosette nos va a dar algunas semblanzas del doctor Meyer, que ha sido, bueno, sabemos que es conocido usted, doctor, por el trabajo sobre la guerra cristera, y pues yo quiero extenderles a todos a nombre del Departamento de Historia y a través del programa de Cultura Judaica, pues una bienvenida para todos, y espero que podamos aprender mucho y comprender más estos procesos históricos que el doctor Meyer nos va a compartir. Cosette, muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Efectivamente es un honor que esté el doctor Meyer con nosotros. Voy a pasar a dar una semblanza breve de su trayectoria académica. El doctor Meyer nació en el sur de Francia en 1942 de padres alsacianos que huían de la invasión nazi y vivió hasta 1959 en Aix-en-Provence. Realizó sus primeros estudios en el Liceo Mignet en Aix-en-Provence y en la Escuela Nacional Superior de Saint-Claude. Obtuvo la licenciatura y el grado de maestro en la Universidad de la Sorbonne en 1962 y 1963, respectivamente, antes de ir a México en 1965 para estudiar un capítulo inexplorado de la historia mexicana, el movimiento cristero. Concluyó sus estudios de posgrado y su doctorado en la Universidad de París, Nanterre, en 1971. Naturalizado mexicano desde 1977, es reconocido por haber realizado la primera investigación profunda sobre la guerra cristera. Su publicación, titulada La Cristiada, de 1973, cuenta con 3 volúmenes y ha sido reeditada hasta el año 2000. Mostró que el movimiento cristero no se trató de una reacción oligárquica contra la Revolución Mexicana, sino una lucha popular por conservar su libertad religiosa. Fue amigo y discípulo del también académico e historiador Luis González y González. Hasta 1987 publicaba exclusivamente sobre México y América Latina, pero desde 1988, sin olvidar a sus primeros temas, se enfoca en la historia de Rusia y de la URSS. Desde 1993 trabaja en el CIDE, en donde fundó la División de Historia y la revista trimestral Histor. Ha ejercido la docencia en la Sorbonne, Perpignan, la Universidad de París, el Colegio de México y el Colegio de Michoacán. También desde 1993 es investigador nivel 3 por el Sistema Nacional de Investigadores e investigador emérito desde 2007. Recibió la beca Guggenheim en 1997. Fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Historia en el año 2000, ocupando el sillón 29. Es miembro de la Academia de Ya nos sentamos, Arts et Lettres de Aix-en-Provence. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 2011. Doctor honoris causa por la Universidad de Chicago en 2012. Miembro de la Academia de Historia y miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua. Doctorado honoris causa en la Universidad de Guadalajara en 2015 y la Universidad Pontificia en 2017. Ha escrito cada domingo en el Diario Universal sobre temas de actualidad internacional y nacional. Dicta cátedra en el curso Historia Universal para alumnos del primer semestre de licenciatura en el Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. Algunas de sus obras más destacadas son La Cristiada, Historia de la Revolución Mexicana, 1924-1929, Coraje Cristero,
la perestroika, el campesino en la historia rusa y soviética, la Revolución Mexicana, Rusia y sus imperios, 1894-1991, la gran controversia entre las iglesias católica y ortodoxa, la cruzada por México, los católicos de Estados Unidos y la cuestión religiosa en México, el celibato sacerdotal, su historia en la Iglesia Católica, y sus libros más recientes son La fábula del crimen ritual, el antisemitismo europeo 1880-1914 del año 2012. ¿Fábula de qué? Estrella y Cruz, la conciliación judio-cristiana 1926-1965, publicada en el año 2016. Daré un breve contexto solamente para contextualizar en dónde se inserta esta conferencia y la motivación del programa de cultura judaica por hacerla, por invitar al doctor Meyer justo en este tiempo. Estamos muy contentos y agradecidos de que el doctor Meyer haya aceptado la invitación a impartir una conferencia magistral para el público de la Universidad Iberoamericana, sobre todo respecto a un tema que es particularmente inquietante en nuestros días, cuando la crisis sanitaria nos recuerda otros momentos similares de la historia en los que, ante una situación de pandemia, se recurría a la estigmatización de una población. La polémica antijudía por parte de la Iglesia Católica se apoyó en la leyenda de deicidio, los judíos habrían matado a Cristo, y se remonta a los primeros siglos de nuestra era, cuando el cristianismo se convierte en religión de Estado y los judíos son el foco de execración para afirmar la identidad hegemónica. Durante los siglos medievales, que estuvieron marcados por las cruzadas y las pestes, que llevaban al fanatismo y a diezmar a la población, como en la crisis de la peste negra de 1348, los judíos eran acusados de prolongar su maligna acción deicida al realizar una serie de rituales como el de torturar y matar a un niño cristiano, beber su sangre, profanar la hostia y envenenar los pozos, que se creía sería la causa de las epidemias. Estas acusaciones tuvieron como consecuencia las recurrentes medidas de marginalización y estigmatización sistemáticas, como colocar una insignia de tela o un sombrero característico que distinguiera a los judíos, la quema pública del Talmud hasta llegar a los linchamientos masivos. Sin embargo, tales medidas tenían una razón material de fondo: confiscar los bienes de los judíos o pedirles altas sumas para obtener el perdón, que claramente iban a parar a las arcas de la corona en donde aconteciera el caso: Inglaterra, Francia, Alemania, España o Portugal. El antijudaísmo alcanza su institucionalización formal con el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, establecido en los reinos cristianos españoles en 1478, que funcionó especialmente tras la expulsión de la población judía en 1492 por los reyes católicos, y que hasta el siglo XIX siguió condenando a la horca o a la hoguera a miles de judíos conversos acusados de judaizantes en Europa y aún en América. El doctor Meyer ha realizado una investigación sobre ello en su libro La fábula del crimen ritual, el antisemitismo europeo 1880-1914, publicado en 2012, cuyo hilo conductor son los artículos antisemitas publicados por la revista Civiltà Católica. Puede decirse que todo este proceso culmina con la mayor de las catástrofes para el pueblo judío. Ay, nunca les hablé a la gente para que lo vieran. También llamada Holocausto, durante el dominio del régimen nazi en Alemania entre 1939 y 1945. Nuevamente, en este terrible suceso, el pogrom justificó toda suerte de saqueos y despojos materiales a las familias judías. La conciliación de judíos y cristianos, que se manifiesta en la escultura alegórica de Joshua Kaufman titulada Sinagoga e Iglesia en nuestro tiempo, del año 2015, y que hemos elegido para promover este evento, es significativa pues revierte siglos de discursos apologéticos y polémicos expresados en aquellas tradicionales alegorías de Iglesia et Sinagoga, como dos mujeres, la primera erguida y triunfante, la segunda caída y derrotada. Hoy contemplamos esta nueva expresión alegórica donde se muestran dos mujeres, una sosteniendo los rollos de la Torá y la otra sosteniendo la Biblia, cada una
mirada que se extiende respetuosamente hacia el libro sagrado que sostiene la otra, lo que nos habla de cooperación y entendimiento mutuos. Si algo puede reconocer la Iglesia cristiana y enriquecerse con ello, son sus raíces judías. Este transcurso va a ser entrañablemente plasmado en el libro Estrella y Cruz, La conciliación judío-cristiana 1926-1965, del cual nos hablará nuestro invitado, pues lo hace también desde la memoria personal. La figura alrededor de la cual gira esta obra es Jules Isaac, filósofo e historiador amigo de la familia Meyer, quien perdió a su esposa e hija en un campo de concentración, por lo que se dedicó a escribir libros en torno al antisemitismo cristiano, como Jesús e Israel, donde se considera la realidad de Jesús como un judío de su tiempo, y la enseñanza del desprecio, raíces cristianas del antisemitismo, sobre la didáctica vertida en libros de texto, catecismos y literatura que estigmatizaba a los judíos como deicidas. La labor de Jules Isaac comenzó por lograr una entrevista con Pío XXIII en 1949 para solicitar que se quitara de la liturgia de los Viernes Santo el improperio Pro Perfidis Judaeis, lo cual fue aceptado. También al fundar la Asociación Amistades Judio-Cristianas en Aix-en-Provence, de la cual eran miembros los padres del Dr. Jan Meyer. Más adelante, Jules Isaac logra una entrevista con el Papa Juan XXIII, en la que entrega un listado de propuestas para revisar las enseñanzas católicas de las iglesias sobre el judaísmo y los judíos. La infatigable labor de Jules Isaac, junto con Jacques Maritain y otros intelectuales cristianos, culmina en 1965, año en que concluye el Concilio Vaticano II, con lograr una declaración conciliar titulada Nostra Aetate, Nuestro Tiempo, que transformó las relaciones entre la Iglesia católica y las religiones no cristianas, en especial el judaísmo. Siguiendo esta labor de conciliación, el doctor Jan Meyer fundó en México, junto con Monseñor Carlos Aguiar y el rabino Marcelo Ritter, la sociedad que lleva el nombre Confraternidad Judeo-Cristiana. El trabajo del doctor Meyer es un registro histórico de la relación que la Iglesia Católica ha mantenido con el pueblo judío, en la que ha ido transitando del odio y la difamación al entendimiento y la cooperación inteligente. Conocer dicha historia nos libera de caer en patrones repetitivos y nos lleva a asimilar valores éticos por los cuales miremos el absurdo que significa el odio interreligioso, ya que al fin de cuentas no es la religión, sino la política o la economía la que se encuentra en la raíz de estos conflictos. Como el profesor Meyer menciona en un texto referido a la relación entre violencia y religión, cito, los políticos y los doctrinarios del nacionalismo no ven en la religión una vivencia espiritual, sino una bandera que simboliza la última encarnación del espíritu nacional. Sin duda, la ignorancia y la violencia constituyen la pandemia más importante a superar. Para el programa de Cultura Judaica del Departamento de Historia es un honor y un gusto dar la bienvenida al doctor Jan Meyer. Lástima que no les mandé a todos para que vean esto. Bueno. No les... Adelante, doctor. Sí, pero es que hay gente que está hablando, entonces, bueno. Muchas gracias por esa presentación, que es más que una presentación, es una verdadera ponencia. Yo quisiera poner mi discurso bajo la imagen, la pintura del gran... Perdone. Que dejó la Unión Soviética en los años 20 para ir a vivir a Francia, y que es un testimonio de la posibilidad precisamente de la amistad judeo-cristiana y de reconocer la proximidad, más que proximidad, el parentesco entre las dos fes. Les voy a enseñar dos cuadros de Chagall que podríamos calificar de íconos. El primero está intitulado La crucifixión en blanco. Y ustedes pueden ver, es una escena típica del Imperio Ruso, de la actual Ucrania o Bielorrusia, con escenas de violencia contra los judíos,
lo que se llama un pogrom, con saqueos, incendio, la destrucción de la sinagoga. Y el Cristo crucificado, tan querido por los cristianos, lleva la tela, digamos, religiosa judía. La segunda pintura del mismo Chagall es la crucifixión en blanco, en amarillo, perdón. La reproducción no es muy buena, pero ustedes pueden ver otra vez el Cristo crucificado. Abajo, escenas de violencia y de huida, de pogrom, y es la Santa Familia, la Sagrada Familia, Jesús, María y José, que son los judíos que huyen de la persecución. Y a veces en la historia hay coincidencias extraordinarias. Mi esposa es de Aguascalientes, la familia de mi esposa es de Aguascalientes, y vamos muy seguido a Aguascalientes. Cristo Rey. Y la primera vez que entré a ese templo me llamó la atención el vitral que está a la derecha del altar central. Y ese vitral es la estrella de David, y delante de la estrella de David un crucifijo clásico católico mexicano. Y como decía usted, es también una historia personal. Quiero mencionar a dos personas franceses, un hermano y una hermana, que son considerados en Israel como los justos. Los justos son los no judíos que salvaron a judíos durante la Segunda Guerra Mundial, al peligro de su vida. Esas dos personas, la foto se tomó en Marsella al final de la Segunda Guerra Mundial, a la hora de la liberación, por eso el hombre está todavía en uniforme. Es el señor Viguier, que fue mi profesor de matemática en secundaria, y Marie-France Viguier, esposa Pairé, fue el médico de nuestra familia hasta el final. Ella acompañó a mi mamá a la hora del parto de mi hermana, pero Marie-France Pairé, además de ser una justa, ella había organizado una red que iba desde la frontera italiana, Niza, hasta la frontera española en Cataluña, porque ella era de un pueblo del lado francés de la frontera, en la Cataluña francesa, en Sayagus. Y a lo largo de esa ruta, las etapas eran los conventos de monjes y de monjas, y así logró salvar la vida a muchos niños judíos que sus madres le confiaban en Niza. Ella fue la que puso en contacto Jules Isaac, ese personaje fantástico que tuvo un papel esencial, con mis padres, porque ella era el médico de Jules Isaac y fue su secretaria, no solamente su médico y le prolongó la vida varios años, sino su secretaria. Por eso quería mencionar esas personas. Bien. Después de varias publicaciones sobre el tema del antijudaísmo católico, no he tratado el protestante, tampoco el ortodoxo, que no eran menos fuertes y hasta la fecha se mantiene, pero me di el gusto de presentar en este último libro, Estrella y Cruz, la otra vertiente del combate, ya que de combate se trata, a saber, la actividad positiva de muchos justos católicos y judíos, creyentes y agnósticos, laicos y eclesiásticos, hombres y mujeres que entre 1920 a contracorriente, tercamente, entre 1920 y 1960, prepararon la gran sorpresa que ocurrió en el Concilio de Vaticano II. ¿Por qué digo gran sorpresa? Porque no estaba en el programa. A última hora hubo esa famosa entrevista, famosa ahora, o por lo menos para
la gente que conoce la historia del concilio, la entrevista entre dos ancianos venerables, a los cuales les quedaban pocos años de vida, el Papa Juan XXIII y el historiador francés Jules Isaac. La brecha entre los judíos y los cristianos era tan profunda, tan oscura, precisamente porque era una brecha familiar. Yo diría como un pleito de familia, pero viejo de muchos siglos, de 15 siglos fácilmente, y no una disputa pasajera. Durante mucho tiempo, prácticamente hasta el Concilio de Vaticano II, la Iglesia Católica, si bien hay que saberlo, nunca consideró el judaísmo como una herejía, pero estaba obsesionada con lo que creía su deber, convertir a los judíos, hacerlos cristianos. Y mientras, bueno, pues el buen pueblo cristiano los consideraba como los asesinos de Dios, y es el famoso crimen, la acusación del crimen de deicidio, que es un absurdo, pero un absurdo mortífero y muy difícil, quizá en nuestro mundo católico occidental hoy en día está un poco olvidado, espero que sí. No estoy totalmente seguro. Una antropóloga polaca publicó hace poco un libro que es trabajo de campo con sus estudiantes antropólogos y hablando con mucha gente de las clases populares polacas, llegan a la conclusión de que quizá el 8%, yo no sé qué valga el porcentaje, pero el 8% de los polacos todavía creen en la fábula del crimen ritual. Déjeme explicarle, usted lo presentó en su ponencia, pero les voy a leer lo que no es un cuento, es una no grabación, porque el anciano no, digamos, en aquel entonces las grabadoras necesitaban enchufe eléctrico, no eran de pilas, pero el anciano ruso en los años 60 es un abuelo que cuenta a sus nietos la hermosísima historia del niño Jesús. Entonces les voy a leer ese pasaje. Érase una vez en un reino lejano un inmenso pecado. El Señor decidió salvar a los hombres del pecado y les mandó sobre la tierra su Hijo bien amado Jesucristo. Tan pronto como Jesús apareció entre los hombres se volvieron felices. Tomó pan y les dio a comer a todos. Los bautizó en el agua del Jordano y les dijo: de aquí en adelante será usted un pueblo bautizado ortodoxo. Pero los pinches judíos que no quieren trabajar, sino solamente hacer comercio en los templos sagrados, para ellos no habrá reino de Dios. Y los judíos entonces empezaron a pensar cómo hacer morir al niño divino, el Hijo querido de Dios, Jesucristo. El jefe de los judíos era Judas, el anticristo. Judas, el anticristo, reunió toda la judería mundial, esa pandilla de ladrones, y dijo: mientras viva Jesucristo no podremos dominar al pueblo cristiano. No podremos hacer trabajar para nosotros los hombres y las mujeres ortodoxas. No podremos tomar la sangre de los pequeños niños ortodoxos para cocer nuestra matza de la Pascua. La matza son sus galletas impuras. Un día Jesús subió a un jardín y Judas y los otros judíos lo estaban espiando escondido en la maleza. Lo agarraron, lo jalaron sobre el monte, le clavaron las manos y los pies en una cruz pensando que iba a morir. Pero no murió, subió al cielo por su fuerza divina y luego reapareció al pueblo ortodoxo ruso y dijo:
aquí estoy. No crean esos pinches judíos que dicen que he muerto. Castíguenlos por los tormentos que me han hecho sufrir. La antropóloga apunta, el cuento era muy interesante, pero era muy largo y al final casi todos los niños dormían, menos uno de los nietos y una nieta. El viejo al final siempre contaba la historia de una manera diferente. A veces, al llamado de Jesucristo, se presentaban y entonces son héroes míticos de las tradiciones populares rusas. Ilian Muramets, que es un gigante. Alyosha Popovich. Y luego héroes históricos, Stenka Razin o Emilian Pugachev, que es el equivalente del Emiliano Zapata nuestro. Bueno, eso en la Rusia de hoy, ¿no? Entonces, no podemos así decir, bueno, eso ya se acabó. Pero bueno, por un lado, la jerarquía, la iglesia, los sacerdotes obsesionados con la idea de que hay que convertir a los judíos. Y luego el pueblo cristiano que se queda con la idea que son los asesinos de Dios. Bueno, la religión cristiana, de cierta manera, me atrevo, no soy teólogo, pero me atrevo a decir como historiador que es inestable como religión de hombres, humana, desde su nacimiento. Ha cambiado mucho, se ha renovado, el concilio, por ejemplo, pero conserva muchas dificultades. Y tiene peligros, está amenazado por diversos peligros y siempre le cuesta trabajo mantener su equilibrio. Es como un barco que da bandazos a la derecha, a la izquierda, a veces para captar el viento y poder caminar, a veces para escapar, capear el temporal. Bueno, desde los primeros siglos hay unas grandes herejías que periódicamente regresan. Y muchas veces los hombres que son víctimas de esas herejías no saben que están imitando a grandes heresiarcas cuyos nombres ni conocen. Por ejemplo, poca gente se acuerda de Marción. Marción, en el Medio Oriente del siglo, creo que II, era un empresario exitoso, multimillonario, muy cristiano, pero lo que se llama ahora el marcionismo, que era su proyecto, era su programa, era precisamente una forma de antijudaísmo, religioso antijudaísmo. Separar el Dios de Abraham, considerado como un Dios duro, malvado del pasado, del Dios de Jesucristo, emanación de Dios. Y Marción quería que los cristianos olvidaran por completo el Antiguo Testamento e incluso quería expurgar buena parte del Nuevo Testamento como demasiado judía. Es algo que volvió a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, más en las iglesias luteranas que en la iglesia católica, pero es una tentación permanente. Y pocos católicos alemanes, pero muchos luteranos alemanes, en ambos casos se trata de cristianos, a la hora del nazismo cayeron en la tentación del marcionismo. En la iglesia luterana hubo un gran número de pastores y de creyentes que formaron lo que se llamó la iglesia casi mayoritaria de los cristianos alemanes, Deutsche Christen, que precisamente eran marcionistas y consideraban que Jesús jamás había sido judío. Jesús era ariano. El Jesús nazi, en una palabra. Es un caso extremo de antijudaísmo de los cristianos, pero hay que ver que tiene raíces muy antiguas. Ahora,
los hombres somos hombres, ¿no? No somos santos, no somos generosos. Existe un anticristianismo judío que siempre ha existido, que todavía existe y que es muy fuerte, y un antijudaísmo cristiano. Me atrevo a decir que el anticristianismo de los judíos es más lógico que el antijudaísmo de los cristianos, porque los judíos son lógicos al no aceptar el cristianismo, mientras que el cristianismo pone a los cristianos en contradicción con sí mismo cuando son antijudíos o antisemitas. Luego hablaré brevemente de la distinción entre antijudaísmo religioso y antisemitismo racial. El antijudaísmo cristiano del pueblo que podemos llamar el buen pueblo, el México profundo, la Francia profunda, la Polonia profunda, la España profunda. Bueno, acuérdense, en el Quijote de Cervantes, el buen de Sancho Panza, tan simpático, resume su fe cristiana en 2 puntos. Veneración a la Santa Virgen y detestación de los judíos. Él lo dice tal cual. Don Quijote, letrado, aristócrata, ilustrado, estamos antes del siglo de las luces, pero es un hombre ilustrado, intenta razonarlo, no hay manera. El problema, si quiere usted, Sancho Panza es antijudío. Ahora, si el judío recibe el bautismo y se convierte, pues ya es un hermano. Pero cuando la fe cristiana ha desaparecido, queda solamente el odio al judío. Y este es el antisemitismo que no tiene freno religioso. Usted mencionó la Shoah, el Holocausto, el genocidio cometido por los nazis al amparo, aprovechando la Segunda Guerra Mundial. Eso, digamos, les dio argumento a los cristianos que desde 1920, o incluso desde antes, algunos desde el caso Dreyfus, la affaire Dreyfus, a fines del siglo XIX en Francia, como Charles Péguy, el gran historiador y poeta, no historiador, perdón, escritor, que por cierto fue amigo del joven Jules Isaac, estudiante de la Sorbona en aquel entonces. La Shoah les dio argumento a esa gente, que hay que reflexionar sobre la responsabilidad de los cristianos en esa catástrofe. Él todavía no era papa, pero en 1996 o 95, el cardenal Ratzinger, alemán, en un libro que se llama La sal de la tierra, que consulté en francés, se publicó en 1997 en París y se llama Le sel de la terre, la sal de la tierra, el original en alemán. En la página 242 dice: es importante que el holocausto no haya sido cometido por unos cristianos y al nombre de Cristo, sino por anticristianos y como una fase prealable al exterminio del cristianismo. Aquí abro un paréntesis. La etapa siguiente, efectivamente, del nazismo era acabar con el cristianismo. Tenemos un texto de Himmler, Heinrich Himmler, el jefe de la siniestra orden, casi como una orden de caballeros de la Edad Media con sus rituales, de la SS, de la Schutzstaffel. No los soldados combatientes de la Waffen-SS, sino los de uniforme negro, de la calavera y de las tibias, ¿no? Y su sueño mayor era ver
colgado en la Plaza San Pedro de Roma el Papa con todas sus revestimentas pontificales. Ese era el sueño de Himmler, para explicarle lo que dice Ratzinger de una fase prealable al exterminio del cristianismo. Pero luego sigue Ratzinger. Pero eso no cambia nada al hecho de que hombres bautizados eran responsables. Tanto Hitler como Goebbels, Goebbels un hombre muy inteligente con doctorado, ya no tenía nada de católicos, pero habían sido bautizados. Y para un creyente sacerdote como el cardenal Ratzinger, un sacramento es imborrable. Entonces, ya no eran enemigos del cristianismo, pero bueno. Eso no cambia nada al hecho de que unos hombres bautizados eran responsables. Incluso si la SS era una organización de criminales ateos, si ya no tenían nada de cristianos, el hecho es que habían sido bautizados. Y concluye con esa frase muy fuerte: el antisemitismo cristiano había preparado el terreno hasta cierto grado. Eso no se puede negar y es un motivo para un constante examen de conciencia de los cristianos. Estaba aludiendo a lo que Jules Isaac llama la enseñanza del desprecio. Este es el último librito de Jules Isaac, publicado en 1957, que regaló al Papa Juan XXIII cuando lo encontró. Bueno, responsabilidad de los cristianos. Nunca, digamos, es muy agradable tener que reconocer ese tipo de cosas, pero mire, tengo a la mano un misal mexicano, editado en Barcelona, pero es el que circulaba en México. Es un misal de los años 50, antes del Concilio de Vaticano II. Y voy a la liturgia del Viernes Santo, que le llamó fuertemente la atención a Jules Isaac y es lo que le dio el valor de emprender su gran libro Jesús e Israel, que lo empezó a escribir en la Segunda Guerra Mundial, ya escondiéndose como judío. Y les leo el comentario del misal que dice que después del oficio de la pasión del Viernes Santo hay una serie de oraciones y cada vez el celebrante desde el altar dobla la rodilla, extiende los brazos y ruega por la Santa Iglesia, por el Papa, por el Obispo, por los ministros, por el jefe del Estado, por los catecúmenos, por el remedio de todos los males espirituales, por los herejes y cismáticos, por los judíos y al final por los paganos e idólatras. Al terminar cada oración, el diácono dice: doblemos las rodillas. Yo de chico lo recuerdo, todavía se celebraba en latín, flectamus genua. Y luego decían, levántense. Bueno, el misal sigue. Mas al rogar por los judíos que dieron muerte al Hijo de Dios, omítese la genuflexión en demostración de horror al deicidio. Es un misal publicado en Barcelona con el nihil obstat de la iglesia del obispo Gregorio, obispo de Barcelona, ¿no? Es decir, significa que el obispo considera que es la buena doctrina de la iglesia. Ahí está la acusación del deicidio, que es una cosa que desde San Agustín hasta el Concilio de Vaticano II, pasando por los concilios de Letrán en el siglo XIII, pasando por San Bernardo, pasando por no solamente el Concilio de Trento, sino el catecismo del Concilio de Trento, que dice: Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y sigue en la cruz todos los días por nuestros pecados. No se menciona a los judíos. Y el famoso texto
el famoso texto que es la novena oración, la de los judíos, la décima es para los paganos e idólatras, se la leo. Jules Isaac le pidió al Papa Pío XII, le pidió que la quitara. En una primera etapa, Pío XII dijo la genuflexión para todos, para los judíos también. Y en una segunda etapa suprimió esto, pero les voy a decir cómo es. Oremos asimismo por los pérfidos judíos. Jules Isaac pidió que se quitara la palabra pérfidos, para que Dios nuestro Señor quite de sus corazones el velo que los ciega, a fin de que ellos también puedan conocer a Jesucristo nuestro Señor. No se repite oremos, ni se doblan las rodillas, sino que se dice inmediatamente: omnipotente sempiterno Dios, que ni la misma perfidia judaica excluís de vuestra misericordia. Admitid las súplicas para que ese pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pérfidos judíos, perfidia judaica. Es lo que, digamos, sintetiza o simboliza lo que Jules Isaac llama la enseñanza del desprecio. Yo creo que no es el momento, además usted lo esbozó brevemente, pero muy claramente, no es el momento de hacer la historia del antisemitismo o del antijudaísmo anterior al cristianismo. Brevemente, recuerdo que hubo un antisemitismo, la palabra es del siglo XIX y es un poco aberrante, pero no importa, es la que funciona. Hubo un antisemitismo antiguo, especialmente en el mundo helenístico, especialmente en Alejandría. Y por cierto, me permito abrir un paréntesis. La presencia masiva de judíos en Alejandría, donde incluso se hizo la primera traducción del Antiguo Testamento al griego, es la famosa Biblia de los Septante, demuestra que existía una importantísima diáspora judía mucho antes de Cristo, de su crucifixión y de la toma y destrucción de Jerusalén por los romanos, interpretadas por ciertos cristianos como el castigo. La dispersión del pueblo de Israel es el castigo de Dios, ¿no? Bueno, la presencia de los judíos en Alejandría y en Roma y en todo el mundo romano, desde una alianza entre Israel, que todavía existía como Estado independiente, y la República Romana, bueno, demuestra que esa acusación es una de las tantas falsas o equivocadas. Pero luego surge el antijudaísmo cristiano, que sí tiene motivos religiosos. El greco-romano tenía motivos o de competencia capitalista, para simplificar, o políticos, el problema de los eternos rebeldes que periódicamente obligaban al ejército romano a largas y costosas y muy difíciles campañas. Pero ese antijudaísmo, por motivos religiosos, un gran historiador que tiene la doble nacionalidad, es profesor de la Universidad de California, Daniel Boyarín, rabino ortodoxo, pero de la ala liberal, generosa, es ciudadano norteamericano y ciudadano israelí. Tiene un libro fabuloso que se llama Dos naciones en tu vientre, donde a partir de la historia de Esaú y Jacobo, que se estaban peleando en el vientre de su madre, que sufría horriblemente, Esaú y Jacobo. Esaú, el primogénito, despojado de su mayorazgo por el listo Jacobo, que al salir de la panza de su madre tenía agarrado por el talón, por el pie, a su hermano mayor, el pobre de Esaú,
Bueno, le quita el mayorazgo. Y desde que surge el cristianismo, los cristianos dicen, bueno, Jacobo después, acuérdense que cambia de nombre en su lucha con el ángel, que es la representación de Dios, y se llama Israel. Bueno, los cristianos dicen, Israel, los judíos han dejado de ser Jacobo e Israel. El verdadero Israel es la iglesia cristiana. Y así empieza una larga historia de competencia, de rivalidad y de odios recíprocos. Cuando el Imperio Romano, a fines del siglo IV, se vuelve cristiano, y cuando los cristianos están en el poder, pues periódicamente, digamos, aprovechan su poder político para presionar los judíos. Pero realmente las violencias empiezan, como usted lo mencionó, con las cruzadas. Con las cruzadas que provocan una gran emoción popular, porque hay la cruzada de los caballeros, pero hay también la cruzada del pueblo bajo, la famosa cruzada de Pedro el Eremitano. Y cuando atraviesan Alemania, esas multitudes, esos ejércitos no, porque estaban armados ¿con qué? Con palos y piedras y cuchillos. Hombres, mujeres y niños, cuando atraviesan Alemania y en las ciudades alemanas se encuentran grandes comunidades judías, pues hay algunos monjes exaltados que dicen, ¿por qué vamos tan lejos a matar a los infieles musulmanes si aquí tenemos a otros enemigos de Dios, que son los judíos, que han crucificado a Dios? Y son las primeras grandes matanzas históricas perpetradas por cristianos. Con las cruzadas y después de las cruzadas surgen los esfuerzos muy grandes para empujar los judíos a la conversión. Controversias públicas, presiones de todo tipo, y cuando baja usted en la categoría social, aquí prosperan la acusación, la leyenda, famosa leyenda del crimen ritual, que es, digamos, repetir en forma mítica, popular, un poco como el cuento de Caperucita Roja y el Lobo, o Pulgarcito, que es la leyenda del crimen ritual, que es la transposición de la acusación teológica y teológicamente equivocada, pero no importa, porque la mantiene el misal hasta los años 50, de deicidio. Ese pueblo ha cometido el único crimen imperdonable, mató a Dios. Bueno, como les decía, el cristianismo puede ser un nido de contradicciones. Contradicciones en las teorías, en la teología, en las creencias, pero también en las conductas. Porque en esa época los papas protegen a los judíos. Y los mejores teólogos, un gran santo como San Bernardo, por ejemplo, protegen a los judíos. Cuando San Bernardo se entera que uno de sus discípulos, de sus alumnos, un monje alemán cuyo nombre no recuerdo, predicaba el odio de los judíos e incitaba al populacho a saquear el barrio judío y eventualmente a matar judíos, se enojó muchísimo y mandó una carta que mandó a todos los obispos alemanes para que las leyeran, diciendo, no toques al judío, el judío es la niña del ojo de Dios. Les leo un texto del Papa Inocencio IV. Es un texto de 1247. El Papa recibió peticiones de auxilio de rabinos de Alemania. Y el Papa promulga una bula, que es una de las variedades de textos pontificales, la mandó a todos los obispos de la cristiandad latina. En aquel entonces
las iglesias orientales ortodoxas ya estaban separadas. O mejor dicho, las dos iglesias se habían separado, la católica y la ortodoxa. Les leo el texto del Papa Inocencio. El texto lo encontré en el Preciso de Historia Judía del gran historiador judío ruso Simón Dubnov, que fue asesinado a sus 80 y tantos años, en 1941 por los nazis. El Papa dice: escuchamos las quejas amargas de los judíos que cubren de calumnias abyectas para tener un pretexto para atacarlos y saquear sus bienes. Tan pronto como se encuentra el cadáver de un hombre asesinado, se acusa a los judíos. Sin instrucción judicial, encarcelan inocente, los atormentan, los torturan y los condenan a una muerte vergonzosa. Así, los judíos tienen que sufrir a manos de señores y monarcas actuales mucho más que sus antepasados sufrieron en Egipto bajo el yugo de los faraones. No permitimos que se persecute a los judíos y les ordenamos, hermanos obispos, tratarlos con benevolencia. Si de nuevo los judíos son ilegalmente oprimidos por los eclesiásticos, los nobles y los funcionarios, ustedes no lo deben tolerar. Y en el mismo escrito denuncia la leyenda del crimen ritual. 25 años después, su sucesor, Gregorio X, dice exactamente lo mismo. Los enemigos de los judíos los calumnian, dicen que secuestran y asesinan a escondidas niños cristianos y dan en sacrificio su corazón y su sangre. Mientras que los propios padres de esos niños y otros cristianos, enemigos de los judíos, esconden precisamente esos niños para poder atacar a los judíos y sacarles dinero para que los dejen en paz. 1422, el Papa Martín V, para obligar a los judíos a pagar como un secuestro, para despojarles de su fortuna y de sus bienes, para poder apedrearlos, los cristianos inventan que los judíos juntan a su pan ácimo sangre humana. Les acusan de ese crimen de manera totalmente injusta para llevarlos a su pérdida. Así lanzan el pueblo contra los judíos para matarlos, tiranizarlos, oprimirlos por todos tipos de persecuciones. Me dirán ustedes, ¿cómo es posible entonces que haya sobrevivido durante tanto tiempo la leyenda del crimen ritual? Es que en el siglo XIX, el antisemitismo moderno le dio una publicidad a lo que era como leyendas populares, patrañas populares. Y hubo una cantidad de escritores, ensayistas, historiadores, para intentar documentar y darle una base a esto. Y lo más terrible del caso, por eso escribí el libro, La fábula del crimen ritual. El antisemitismo europeo 1880-1914. En la portada, yo no estaba de acuerdo, pero finalmente sí tuvo razón la directora de la colección en la editorial, Verónica Flores, Tusquets. Es una pintura, creo que del siglo XVII, que se encontraba en una catedral de Polonia. Digo se encontraba porque después del Concilio Vaticano II la retiraron, está en la sacristía. Pero es una pintura que representa el crimen ritual. Ahí hay un judío malvado en la primera, que ahí está seduciendo a un niño, lo está acariciando y tiene dinero, pero lo que se ve mal porque corre por los dos lados de la portada.
es que hay un niño ya sacrificado en un barril que está lleno de picos, y abajo hay un rabino que recoge la sangre en el platón, la sangre con la cual después se va a amasar el panásimo de la Pascua, que es, aparte de que es una acusación mortífera, es una acusación patológica y blasfema. Pero bueno, lo triste es que una revista muy importante, y en los otros aspectos yo diría incluso esencial, una revista que existe hasta la fecha, y felizmente hace mucho que ha cambiado, Civiltà Católica, una revista quincenal publicada en Roma, se creó en el siglo XIX, después de la Revolución de 1848, fue confiada a jesuitas, que era como la inteligencia, la vanguardia intelectual, para luchar contra todos los enemigos de la Iglesia. De 1850 a 1880, Civiltà Católica, que significa la civilidad católica, que es como un programa de sociedad, ¿no? Sociedad y cultura. La Civiltà Católica lucha contra los revolucionarios, el ateísmo, la masonería, el anticlericalismo. El judío no está. Pero a partir de 1880 y hasta 1914, hasta que el Papa Benedicto XV le parara en seco, tiene una crónica en cada número antisemita, porque ya no se vale hablar de antijudaísmo religioso, es el odio compartido con los antisemitas ateos, con los antisemitas incluso anticristianos, del final del siglo XIX. La palabra antisemitismo la acuña en 1879, justo un año antes de que Civiltà Católica se monte al caballo del antisemitismo. Es un ex socialista radical alemán, Wilhelm Marr, M-A-R-R, que inventa la palabra antisemitismo. En realidad es contra los judíos. Por eso digo la palabra no tiene sentido científicamente, suponiendo que existen razas semitas, pues entonces parejo los árabes y los judíos, ¿no? Que no son especialmente amigos, que digamos. Pero bueno, la palabra antisemitismo cuajó tanto, enseguida se fundaron ligas antisemitas en todos los países de Europa, partidos antisemitas y cristianos antisemitas, tanto católicos como protestantes, tanto en la Alemania imperial de Bismarck como en el imperio austrohúngaro de los monarcas católicos Habsburgo. Ahora, esas sociedades estamentales de órdenes con aristocracia, monarcas, emperadores del siglo XIX, pues finalmente fueron capaces de proteger a sus judíos, mientras que las sociedades modernas, democráticas del hombre masa del siglo XX no lo pudieron hacer. En el siglo XIX, el emperador Francisco José, el hermano de nuestro Maximiliano, siempre protegió a los judíos. Y cuando murió, todas las comunidades judías del Imperio Austrohúngaro lloraron y lo recordaron. Hay una famosa, no es una anécdota, es una historia verdadera. Le tocó al viejísimo Francisco José, le tocó los 3 primeros años de la Primera Guerra Mundial. En 1915, el ejército ruso logra romper las defensas austríacas e invade lo que hoy en día es la parte occidental de Ucrania, que era la provincia del Imperio Austrohúngaro que se llamaba Galicia, y que era a la vez el
digamos, la cuna del nacionalismo ucraniano y al mismo tiempo, pues, del futuro sionismo, pero tenía una importantísima población judía tradicional. De ahí vienen, por ejemplo, los padres de Sigmund Freud, que van a Viena después. Bueno, cuando el ejército ruso entra en Galicia, no confundir con la Galicia española, cuando entra en Galicia, empieza inmediatamente a matar judíos, lo que se ve en las pinturas de Chagall, ¿no? Y unos 300.000 judíos huyen, abandonando todo, y se refugian más al occidente. Y el emperador ordena recibirlos. Y entonces hay un consejo de ministros, ahí está dormitando a la cabecera el viejo emperador, cuando el ministro está diciendo que ya no pueden alojar un judío más, que todas las escuelas, que todos los cuarteles, que todos los hospitales están. Y despierta el emperador y dice, y para mis fieles sujetos judíos están los palacios de Schönbrunn y los parques imperiales. Bueno, piensen ustedes que en ese momento había un joven cabo austriaco que se había alistado en el ejército alemán para pelear y que se llamaba Adolf Hitler, bautizado católico, igual que el emperador Francisco José. Usted tiene los dos extremos de la cadena. El problema es que el antisemitismo moderno, racista, biológico, con discurso científico, no deja ninguna puerta de salida al judío. Ese antisemitismo considera que los judíos son inasimilables, en el mejor de los casos, que se vayan, y el peor de los casos, bueno, lo vimos en la Segunda Guerra Mundial con el Holocausto y la Shoah. A partir de ese momento, el antisemitismo se vuelve una idea fija, una obsesión, una patología colectiva, como se vio en Francia a la hora del caso Dreyfus, cuando Francia se dividió en dos bandos, a favor y en contra, con espíritus eminentes también en el bando de los antisemitas. Y es cuando Civiltà Católica, revista casi oficiosa, no es oficial, pero es oficiosa del Vaticano. La curia romana revisa cada número y le da el visto bueno. Bueno, en mi libro La fábula del crimen ritual ustedes podrán ver cómo esos jesuitas inteligentes, que en otros temas escriben de una manera interesantísima y muy inteligente, análisis políticos, análisis teológicos, análisis sociales y económicos, se compraron sin la menor duda la leyenda del crimen ritual. Y digamos, en eso sí, hablan exactamente como los antisemitas no religiosos. Denuncian la conspiración judaica, la conspiración judeo-masónica, que hay un proyecto de gobierno mundial secreto, que los judíos controlan la banca, los gobiernos que están infiltrados hasta en el Vaticano. Y los símbolos, el banquero Rothschild y el primer ministro inglés, amigo de la reina Victoria, Disraeli. Un alemán publica un libro, Theodor Fritsch publica un libro a fines del siglo XIX que se llama El catequismo de los antisemitas, en forma de catecismo, con preguntas y cuestiones y respuestas. 25 ediciones en 7 años. Ese mismo Theodor Fritsch es el que traduce y da a conocer los famosos protocolos de los sabios de Sion, que es un apócrifo inventado entre la policía secreta, la Ojrana del zar, y algunos cristianos
ortodoxos. Bueno, el año pasado yo todavía encontré ejemplares en edición popular de los protocolos de sabio de Sion publicados en español, sin pie de imprenta, a la salida del metro. Y un amigo que conoce el tema me dice que esas ediciones están financiadas por Arabia Saudita. Y por cierto, si el mundo cristiano en general, con excepciones que ya mencioné, ha abandonado la idea de la leyenda del crimen ritual, en el mundo musulmano sigue actuando. Antes de la primavera árabe, en 2007, el gobierno sirio financió una serie televisiva sobre el tema del crimen ritual. Y el Egipto de Mubarak, del presidente Mubarak, financió una película de gran espectáculo sobre el tema del crimen ritual. Pero bueno, me estoy extendiendo demasiado sobre el tema para entender qué fue el antisemitismo, primero el antijudaísmo cristiano, después el antisemitismo, y como ese antisemitismo ateo no solamente no disolvió el antijudaísmo cristiano, en lugar de despertar los cristianos y decir eso no es posible, resucitó y exaltó el antijudaísmo. Y ahí sí, realmente los cristianos cometían un error garrafal, porque la iglesia cree en la unidad del género humano. La iglesia nunca ha comprado la patraña del racismo y de las razas inferiores y de las razas superiores. Pero ahí está el contraste entre su doctrina oficial, su teología, su buena teología, los papas defensores de los judíos y luego la práctica de los clérigos y del pueblo cristiano. En los catecismos, en las oraciones, por ejemplo el Viernes Santo, en las familias, en las leyendas, en las opiniones, bueno, otra vez Sancho Panza, ¿no? Y aquí tengo un expediente que no les voy a leer, pero que les demuestra que difícil es erradicar esto. Yo tengo todo un expediente de correspondencia con un señor, no voy a mencionar su nombre, no es una mala persona, pero un señor de Michoacán que en nuestra larga correspondencia llegó a afirmar el nazi y daba el nombre de su pueblo, ¿no? Y me escribía unas cartas donde seguía mencionando los protocolos de los sabios de Sion y diciendo que los judíos eran los enemigos de la humanidad, el enemigo hasta la médula, bueno, evidentemente me calificaban como judío, que por eso yo defiendo a los judíos, y me cita en el desorden gente que están demostrando que él tiene razón en su antisemitismo, antihumanismo. Entonces cita San Pablo, Emerson, Lope de Vega, Churchill, Becker, Cervantes, Calderón, Beethoven, Erasmo, Víctor Hugo, Jesucristo, Charles Dickens, Cicerón, Kant, Julio Verne, Mahoma, Marañón, Sarmiento, Suetonio, Schiller, Ezra Pound y muchos, etcétera, etcétera. Es decir, una patología colectiva, de cierta manera, no tiene remedio. No tiene remedio, y donde sí debemos reconocer retrospectivamente, esperando que eso ya haya terminado finalmente con Vaticano II, debemos reconocer que la Iglesia había permitido ese humo, esa tierra, humus, esa tierra negra, fértil, donde prosperaba el monstruo. Les voy a mencionar
dos experiencias personales, donde se ve que mencioné varias veces que el pueblo, digamos, inculto y letrado podía ser víctima fácilmente de los prejuicios, mientras que la gente culta quizá no. Bueno, el señor con el cual me peleé era un maestro de prepa, de la Escuela Oficial de Gobierno, muy católico, eso sí. Y tuvo una correspondencia larguísima, muy interesante, con un personaje fabuloso, en muchos aspectos admirable, don Salvador Abascal, que en paz descanse, que fue un líder carismático del sinarquismo, que fue durante muchos años el director de la editorial Jus, y después fundó su propia editorial Tradición, y si no le gustaba el Concilio de Vaticano II, nunca cayó en el cisma de los lefebvrianos, ¿no? Él era no antisemita, era el antijudío, antijudaico cristiano clásico. Claro, él no creía en la leyenda del crimen ritual, pero creía en los protocolos de los sabios de Sion. Y cuando un día, después de una larguísima discusión, terminó reconociendo que quizá podría ser, como yo lo decía, apócrifo, porque le citaba un comentario escrito, es un documento que existe, del zar Nicolás II. En 1905, cuando salen los protocolos de los sabios de Sion, el jefe de la policía le enseña al zar, y el zar lo lee, y cuando el zar se entera, porque el policía presume de que ellos lo han fabricado, el zar escribe al margen que ni para una causa justa, la causa justa sería combatir a los judíos, ¿verdad?, se puede usar medios injustos. Bueno, entonces don Salvador me dice, bueno, igual usted tiene razón, pero si el documento es falso, lo que dice es cierto. Los judíos trabajan para tener el gobierno mundial y están a punto de lograrlo. El otro aspecto interesante de nuestra discusión, esa discusión había empezado porque en un libro que él escribió, dedicó a la historia de la presidencia de Lázaro Cárdenas, decía que Jean Meyer, en su obra por lo demás respetable de La Cristiada, comete un error gravísimo a propósito de los arreglos, cuando critica la conducta de la Iglesia al firmar los arreglos en ese momento. Jean Meyer no puede entender la Iglesia porque si es católico, es un católico converso. Entonces, para don Salvador Abascal, yo era un judío, y un judío que acababa o recientemente converso. Y como tal, era su hermano, pero era converso. Y entonces yo le expliqué que no era converso, sino que familia católica, etcétera, etcétera, y me seguía negando. Hasta que le dije, por desgracia, tengo un documento, si les interesa lo tengo a la mano, por cierto, tengo un documento que tuvo que sacar mi abuelo paterno, que se llama José Meyer, porque era director de escuela primaria en Estrasburgo. Cuando Hitler anexa Alsacia, impone inmediatamente las leyes antisemitas, y un judío no puede ser funcionario público, no puede ser ni maestro, y mucho menos director de escuela. Entonces mi abuelo tuvo que sacar el documento de limpieza de sangre, que es el documento que les acabo de enseñar, donde se demuestra que hasta la quinta generación, por todos lados, la gente es de sangre pura, porque sus nombres y los nombres de sus antepasados se encuentran en los registros de bautismo de la Iglesia Católica.
Y entonces don Salvador Abascal me dijo, sí, sí, pero los registros empiezan en el siglo XVI. Y antes, los Meyer, ¿qué? Bueno, yo ya no sabía qué contestarle hasta que un amigo español me dijo, oye, pues dile que Abascal históricamente es un nombre judío en España, es un nombre de conversos. Y entonces le dije a don Salvador, le dije eso. Y me dijo, claro, mi antepasado es el rabino de Toledo que se convirtió en 1390. Bueno, aquel día yo dejé de entender a Salvador Abascal, ya que podíamos discutir. El otro ejemplo es un queridísimo veterano cristero que me ayudó mucho a entender la cristiana, don Ezequiel Mendoza Barragán, de Cualcomán, Michoacán. Un cristiano fabuloso, para mí casi un profeta como Ezequiel del Antiguo Testamento. Que igual que Ezequiel tenía poder, igual que el profeta tenía poder de curación y de prédica. Bueno, para él, los judíos pues eran el pueblo de Dios. Y resulta que unos años después conocí a uno de sus hijos, sacerdote, buena persona, sacerdote meritorio, que se había formado en España y que había terminado en Roma. Bueno, digamos, en el mundo eclesiástico, había pasado muchos años al extranjero. En el mundo eclesiástico mexicano, pues ya una persona de cierta importancia. A diferencia de su padre, era de un antijudaísmo absoluto. Y le molestaba muchísimo la famosa declaración terminal del concilio de 1965, Nostra Aetate, que explicaba que un cristiano no podía ser antisemita, que eso era darse un tiro en la pierna. Para decirles que la cosa estaba bastante arraigada. Lo que su padre no le enseñó, lo que no estaba en la tradición popular de una familia de rancheros, de la Sierra del Espinazo del Diablo, en Cualcomán, Michoacán, el hijo lo había chupado en el seminario o en Roma, no sé, pero lo había chupado en el seno de la iglesia. Jules Isaac pertenecía a una vieja familia de raíces judías, pero familias que desde la Revolución Francesa, una familia de judíos alsacianos, pero que desde la Revolución Francesa habían perdido, digamos, la religión. Era una dinastía de militares. Jules Isaac es el primero no militar. Su padre, su abuelo, su bisabuelo, todos fueron militares de alto grado en el ejército francés. Jules Isaac pelea en el caso Dreyfus, participa a la Primera Guerra Mundial, herido, condecorado, Cruz de Guerra, y después es un brillante historiador, reconocido internacionalmente. A vísperas de la Primera Guerra Mundial, es el inspector general de la Educación Nacional de Francia y es el director de una colección importantísima de manuales, de libros de textos de historia, desde el primer año de secundaria hasta el último año de prepa. Libros en los cuales se formaron generaciones y generaciones de pequeños franceses. Yo todavía tuve la suerte de estudiar con esos libros y los tengo todavía aquí y me sirven para dar clase. Bueno, en 1940 Francia se derrumba, se rinde frente a Hitler y hay un gobierno colaboracionista de Mariscal Pétain. Y ese gobierno, en su servilismo, antes de que los alemanes les hayan pedido cualquier cosa,
en julio de 1940, es decir, un mes después de la derrota, adopta una serie de leyes y decretos antisemitas. Expulsan de la función pública a todos los judíos. Y en ese momento, bueno, con la excepción de los condecorados de la Primera Guerra Mundial, de tal manera que Jules Isaac hubiera podido quedarse. Pero en ese momento, él renuncia y descubre, cosa que no sabía porque no tenía importancia para él, descubre que es judío. Ujú. E intenta buscar las raíces, entender de dónde viene eso. Y es cuando empieza a escribir su primer gran libro que se llama Jesús e Israel, diciendo que no hay contradicción entre Jesús el judío y los judíos. El libro está dedicado a mi mujer, a mi hija, mártires, asesinadas por los alemanes, asesinadas simplemente porque se llamaban Isaac. Y en una carta a mis padres, el libro está dedicado a mis padres, dice: mis queridos amigos Annette y André Meyer, en testimonio de viva simpatía y de gratitud por su joven y fiel entrega. En una carta les explicó que ese libro ha sido escrito a la luz del horno crematorio. Él no fue deportado porque ese día había ido al peluquero. Cuando la policía se presentó a su casa y arrestó a su esposa y a su hija, él no estaba. Era un sábado a la mañana. Desesperado bajó a entregarse a la comisaría. Y ahí el soldado alemán le dijo: el sábado en la tarde no trabajamos, regrese el lunes. Entre el sábado y el lunes, amigos convencieron a Jules Isaac de que era un absurdo entregarse. Todavía no se sabía que la deportación significaba la muerte. Pero, y entonces él en la clandestinidad, escondido por, digamos, algunos de esos justos, terminó ese libro. Ese libro que engendró toda su obra siguiente, 20 años de combate contra lo que llama la enseñanza o la pedagogía del desprecio. Algunos lo han acusado de ser anticatólico, porque efectivamente no habla de los protestantes, tampoco habla de los ortodoxos. Pero Jules Isaac lo explica muy bien. Se trata de ser eficaz. Se trata de extirpar las raíces del antisemitismo. Contra el antisemitismo nazi o ese tipo de antisemitismo no se puede hacer nada. Pero el antisemitismo cristiano sí se puede demostrar que está equivocado, que es una contradicción profunda en los términos. Y es lo que hace Jules Isaac como historiador. ¿Y por qué se limita a la Iglesia Católica? Porque la Iglesia Católica es una institución universal centralizada, donde una decisión en la cabeza, desde la Santa Sede, puede tener una eficacia que las iglesias protestantes, dispersadas en muchas iglesias, que las iglesias ortodoxas, cada una agrupada en su iglesia nacional o étnica, si prefiere, no tienen. Si usted logra convencer al patriarca de Constantinopla, que tiene una primacía de honor entre las iglesias ortodoxas, de que el antijudaísmo cristiano está equivocado, será una pequeña victoria, pero usted no habrá convencido al patriarca de Rusia, que por cierto hoy en día sigue manteniendo esa vieja tradición antijudía. Entonces, eso explica por qué Jules Isaac, sin
temor a la contradicción, buscó a los papas. Logró 2 entrevistas con Pío XII. La primera vez logró que se quitara la famosa genuflexión, no genuflexión ofensiva para los judíos. Luego que se quitara la famosa palabra perfidia. Fíjese que los cardenales de la curia que no querían quitar la palabra decían, es que la gente no entiende latín. En latín, perfidus no significa lo que ustedes creen, de mala fe, pérfido. El pérfidus es el que perdió el camino. No es el malvado, no tiene contenido ético. Pero bueno, la gente que dice que oye los pérfidos judíos y la perfidia judaica, bueno, Pío XII lo quitó. Pero luego lo más importante fue el encuentro con Juan XXIII. Y en mi libro Estrella y Cruz, la conciliación judeo-cristiana, reproduzco un documento hermosísimo. Cuando regresó de Roma, Jules Isaac convocó a mi papá, que era en aquel entonces un joven profesor de historia, como su gran maestro, y a mis padres les había agarrado una gran cariño, gran amistad. Cada jueves en la tarde, en aquel entonces el jueves en la tarde no había clases en Francia, era una tarde de descanso. Íbamos, mis papás, mi hermana y yo, porque no tenían ellos quien nos cuidara, íbamos a tomar el té con el viejo maestro, que ya había fundado la Amistad Judeo-Cristiana, y mis padres en Aix-en-Provence, en la ciudad de Aix-en-Provence, eran respectivamente el presidente y mi madre era la secretaria tesorera, ¿no? Y de tal manera que yo conocí personalmente, siendo primero chico, después adolescente, a Jules Isaac. Y Jules Isaac convocó a mi padre y le entregó un escrito de 10 cuartillas de su entrevista con el Papa, que fue una entrevista importantísima. El Papa Juan XXIII, todo el mundo sabe que era un hombre muy sencillo. En la Segunda Guerra Mundial, por cierto, como nuncio, es decir, el embajador de la Santa Sede en Turquía, desde Ankara, perdón, había ayudado a salvar judíos búlgaros y rumanos, movilizando la red turca. Turquía era un país neutro, con cierta simpatía con Alemania, pero un país neutro. Juan XXIII, que parecía más un viejo campesino gordito, no tenía nada de la flacura aristocrática de Pío XII. Cuando Jules Isaac era muy sordo, y en aquel entonces los aparatos no funcionaban muy bien. Y entonces le dijo, no recuerdo cómo le decía al Papa, pero le dijo, perdonará usted un anciano un poco sordo. Y entonces el Papa lo agarró de la mano y lo dijo, ¿cuál es su oído bueno? Y entonces dijo bueno, siéntese de este lado para que me oiga bien. Escuchó a Isaac. Al final Isaac le entregó su librito, pero también un documento sintético con 10 puntos de lo que podría ser la iglesia. Y Jules Isaac le preguntó, ¿puedo tener una migaja de esperanza? Y el Papa le dijo, una migaja, dice usted, mucho más. Ahora, sea paciente. Todo el mundo cree que la iglesia es una monarquía y que el Papa manda. La iglesia es una democracia y un San Quintín de contradicciones y de facciones y de pleitos. Tardaremos en convencer, pero le prometo que lo haremos. Y así fue. Para dejar tiempo a la discusión, no cuento esa historia, que fue una historia muy difícil,
donde un alemán tuvo un papel decisivo, el cardenal Bea, un hombre de la generación de mis abuelos, nació en 1881, murió en 1968. El cardenal Bea, joven sacerdote alemán, antinazi, había publicado en 1923, pero en una revista teológica de esas que nadie lee, pero un artículo fabuloso donde demostraba que un cristiano no podía ser antisemita y tampoco podía buscar, exigir y presionar el pueblo judío hacia la conversión. El cardenal Bea fue quien logró meter en el programa del concilio ese tema, una declaración especial sobre los judíos. La religión y la política, por desgracia, no pueden separarse. Los pobres prelados orientales, los obispos del Medio Oriente, esos cristianos hoy en día tan perseguidos, tan castigados, obligados a la emigración por los masacres, por los despojos, por la violencia, la violación de sus mujeres, dijeron, Israel ya existía, el conflicto entre Israel y los países árabes ya existía. Entonces decían, si la iglesia publica un texto que se puede interpretar como favorable a los judíos, los gobiernos árabes van a decir que Roma apoya a Israel en ese conflicto y nosotros vamos a pagar el pato. Eso explica la larga dificultad y por qué al final, digamos, la versión final, si es muy positiva, de todos modos sí es edulcorada si uno la compara con el programa de Jules Isaac y con los primeros borradores. Pero por fin, eso fue la base para que se hiciera la paz entre las dos ramas de la religión bíblica, salvando la identidad propia de cada uno. 2 niños en tu vientre. Fue muy difícil. Los textos de Vaticano II sobre la cuestión de los judíos, Nostra Aetate, fueron los textos más debatidos y más conflictuales, lo que señala por lo mismo la importancia del tema. Desde aquel entonces, eso ya no está en mi libro, pero se ha fundado un Consejo Internacional de Cristianos y Judíos en la búsqueda de bases religiosas comunes que contribuyan a un mundo mejor. Ha habido mucho trabajo, muchos encuentros. El Papa Juan Pablo II ha tenido un papel decisivo, pidiendo perdón, pidiendo a la Iglesia en el año 2000 de hacer un examen de conciencia y un acta, oración de arrepentimiento. Y quiero terminar con una historia muy bonita. Hace algunos años murió el cardenal, arzobispo de París, muy amigo del Papa Juan Pablo II, al grado de que algunos decían que podía ser el Papa después de Juan Pablo. Pero no fue el caso, murió. Este hombre se llama Aaron Jean-Marie Lustiger. Familia judía que emigró a Francia después de la revolución bolchevique y del caos de Europa Central, llegan a París a fines de los años 20, principios de los años 30. A los 14, 15 años, el joven Aaron Lustiger se convierte solo. Su familia era una familia atea, proletaria, pero él se convierte solo, leyendo, un día encontró una Biblia católica con el Nuevo Testamento, que no conocía para nada, tampoco conocía el Antiguo Testamento, y
bueno, llegó a ser cardenal. En 1982 dio una gran entrevista a un periódico israelí muy importante, dos periodistas muy inteligentes que les decía, a ver, ¿no encuentra usted una contradicción enorme en el hecho de ser judío y de ser cardenal? Y entonces él explica cómo nunca ha renegado de su judeidad y que lo considera como la terminación lógica de su judaísmo. Bien, en aquel entonces su entrevista, digamos, provocó un escándalo. Muchos judíos se escandalizaron. Yo estoy seguro que muchos católicos también, pero no se atrevieron a decirlo. Eso ya era políticamente incorrecto. Lo que les quiero contar para que vean cómo ha cambiado las cosas. Cuando murió hace algunos años el cardenal Aaron Marie Lustiger, tuvo un sepelio casi funerales nacionales. Entonces, frente a Notre Dame hay un atrio muy grande. Ahí llega el ataúd. Y 10 rabinos rezaron Kaddish. Y después el ataúd entró y fue una misa de cuerpo presente. Quiero terminar con esa idea, imagen, mejor dicho, de los 10 rabinos rezando Kaddish para un cardenal de la Iglesia Católica. Muchas gracias por su atención.